Y finalmente hay una foto de Popper. Popper cuando llega, que es el más famoso asesino de indios. En realidad tuvo la mala suerte de fotografiarse. Hubieron muchos asesinos que no se fotografiaron. Y él se mete por acá. Fueron más cautos. Fueron más cautos. Y se mete por acá en algún punto alto y toma una foto. Y lo que me impresiona de esa foto es que está tomada en 1885, más o menos, como 3 años después de que los mineros ya están instalados. Y se ve, y hemos tratado de encontrarla con David, se ve una huella, y para mí es una huella Selknam. O sea, y yo parto esta tarde hablando de eso, de cómo los Selknam tuvieron que tener huellas o senderos porque son cazadores. Entonces si salgo a cazar al campo, la forma en que tengo que encontrarme con los demás después tiene que estar prefijada por un sendero. Nos encontramos en tal punto, ¿no? Yo creo que y esa foto de Popper se ve una cosa como hollada, como notablemente hollada en un paisaje muy, muy original. Y la foto tenemos que recuperar la vista, llegar al lugar, y además se ve un humo al fondo que puede ser de un minero o puede ser de los Selknam todavía. Entonces me interesa seguir esa foto. Y por eso... ¿Qué es distinto de la manera en la que nosotros estamos registrando a la manera en la que registró Ann Chapman o Darwin? O Deriva. Sí, yo creo que sí. Somos como 3 personas con... Y soy mestiza, mi mamá es indígena, pero yo descubrí eso mucho después. Sin embargo, yo sentía que yo era indígena. Y toda mi familia me decía: usted, mijita, ¿por qué se cree india? Porque mi familia se figuraba que todos eran europeos. Pero ¿qué pasa? Que yo, siendo una liceana, empecé a encontrar relatos de los pueblos indígenas de Chile. Y lo que más me impactó, y también de otros pueblos de América antigua, es ese sentido de la ética. Ese sentido que tú dijiste de observar el comportamiento. Entonces es muy interesante que cuando el comportamiento se observa, también se observa el lenguaje. Y si el comportamiento se deja de observar, es como que el lenguaje se disuelve. Entonces hay una relación muy profunda, hay una ética que, por ejemplo, es otra cosa que yo la considero admirable. No sé si ustedes han visto que hay un video que está circulando del sentido de la ética entre los monos. Y es un video que está en YouTube y lo pueden ver millones de personas. Y hay 2 monitos, están enjaulados los 2. Entonces el entrenador le trae un plátano, le hace una prueba, y el que pasa la prueba le entrega un plátano. El otro monito pasa también la misma prueba y en vez de darle un plátano, le da una zanahoria. Entonces el monito queda todo cachudo, que no recibió el plátano, queda cabreado, pero no hace nada. Al segundo día viene el mismo entrenador, vuelve a hacer la prueba, le vuelve a dar un plátano al primer monito, y al segundo monito, por segunda vez, lo va a engañar y le va a dar una zanahoria. ¿Qué hace el monito la segunda vez que es engañado? Agarra la zanahoria y se la tira por la cabeza. Es decir, está absolutamente enfurecido porque el sentido de justicia ya está establecido en la sociedad de los monos. Entonces imagínate si eso es así desde hace millones de años. Nosotros estamos pervirtiendo, estamos corrompiendo una herencia que tiene millones de años, desde antes de ser nosotros incluso humanos. Entonces yo creo que esta relación de observar el comportamiento para mí es una de las cosas más preciosas que puede comunicar la comunidad indígena al resto del planeta, ¿te fijas? Porque es por ahí, es una cuestión, es como tú dijiste, tramo a tramo, es en el minuto a minuto, en el